Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición podernos encontrar los días miércoles ahí en este servicio virtual donde se encuentre, en tu casa, en el lugar donde laboras, en algún lugar del mundo, ahí donde estás. Dios te ama. Dios trae palabra de bendición para nosotros en esta noche, después de poder cantar que exaltaremos el nombre de Jesús. Por eso vamos a exaltarlo también siendo obedientes en la palabra, siendo obedientes. Por eso es maravillosa la bendición poderlos saludar con esa paz de nuestro Señor Jesucristo, declararles bendición en el lugar donde se encuentren, declarando que cosas grandes hará Dios contigo en este tiempo, que las circunstancias y los que escuchamos hay muchas cosas, pero Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios va a hacer cosas poderosas, porque tenemos un Dios maravilloso que trabaja a favor de cada uno de nosotros. Por eso hoy también podemos saludar a la pastora. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Pastor, bendiciones, iglesia. Y vamos a orar para darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a disponer nuestro corazón, iglesia. Vamos a abrir de par en par nuestro corazón para hablar con nuestro Dios. Así que le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón. Amado Dios y Padre bello, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti en esta noche, Señor. Venimos a colocar nuestras vidas delante de tu maravillosa presencia, de tu poder glorioso, mi Señor, porque sabemos, conocemos y declaramos que nuestra vida depende totalmente de ti, Señor. Que nosotros estamos apegados, Señor, a ti. Nuestras almas están pegadas a ti, Señor amado de la gloria. Por eso venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a darte la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor, a ti que eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el que tiene cuidado de nosotros, nuestro protector divino, Señor. Muchas gracias, papito lindo, bendito sea tu nombre, mi Rey. Gracias por darnos tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, ser, Señor, oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos limpia, mi Señor. Por eso venimos aquí colocando esa palabra preciosa que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Y te pedimos, mi Señor, alimenta nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra maravillosa caiga hoy en buena tierra, en nuestro corazón abonado, Padre, para que dé fruto al 100%, Señor, esta palabra maravillosa que tienes para nosotros, mi Dios de los cielos, Padre. Porque aquí estamos, Señor, con hambre, con sed de tu palabra, con sed de tu presencia, mi Señor amado, para que vengas y sacies nuestra sed y nuestra hambre de ti, Señor. Y eso solo puedes hacerlo tú por medio de tu palabra maravillosa, Señor. Por eso te pedimos en esta noche, mi buen Dios, háblanos, mi Rey, háblanos poderosamente con esa maravillosa palabra, Dios, que abrirá el camino en nuestras vidas, que abrirá las puertas de bendición y que nos llevará a nuevas victorias, mi Dios de los cielos. Te damos toda la gloria y toda la honra y pedimos al Espíritu bello de Dios que sea obrando, Señor, que sea hoy derramada su unción, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde la palabra se escucha. En este lugar también tu gloria sea derramada, Espíritu Santo, y seas tú conduciéndonos con tu maravillosa sabiduría, mi Dios de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Una oración gloriosa donde nos encontramos delante de la presencia del Señor, donde su Santo Espíritu ya está en medio nuestro, donde Jesús nos dice que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Por eso tenemos que colocar a Dios siempre en el centro de todas las cosas que vayamos a hacer. Y nos dejó una palabra maravillosa, Dios, para nosotros en esta maravillosa noche, una palabra en la cual Dios nos ha dicho que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso queremos leer la palabra de Dios para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Amén. Gloria a Dios. El
Sabio Salomón nos escribe una palabra que casi todos la hemos escuchado y Dios ha hecho énfasis mucho en nosotros con esa palabra. Y en estos tiempos en los cuales escuchamos muchas cosas a nivel mundial, en los cuales escuchamos que el calentamiento global, escuchamos tantos problemas económicos, tantas dificultades que escuchamos a nivel familiar y en muchas circunstancias que quieren atacar al cristiano, que quieren atacar a la vida del hombre y la mujer de fe. Dios trae esa palabra de bendición. Conforme nosotros hablemos, conforme nosotros nos expresemos, vamos a tener un fruto a favor de nuestra vida. Por eso hay dos verdades maravillosas en ese verso y algo importante que nos acaba de leer la pastora, dice del fruto de la boca, o sea, es algo que nos pertenece a nosotros. Dios ya nos dio todas las cosas, Jesús ya hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, nos dejó sus promesas, nos dejó sus pactos y ya depende de nosotros cómo vamos a anunciar las cosas que Él ha declarado para nosotros. Por eso nos declaró que es importante para nosotros los creyentes, para los que creemos en Jesús de Nazaret, los que obedecemos a Jesús de Nazaret, que el que oye y hace esta palabra, entonces es oírla y hacer la palabra. No es simplemente oírla porque muchos la oyen. Muchas personas oyen la palabra en diferentes momentos, en diferentes lugares. Hoy, de hecho, muchas veces invitamos a personas que nos acompañen a ver el programa a esta hora de las 6:30 de la tarde, los días miércoles. Y las personas a veces oyen, pero no hacen lo que la palabra nos está diciendo y por eso los resultados siguen siendo exactamente iguales. Por eso dice claramente que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Es decir, conforme esté hablando el vientre de la persona, pues empieza a tener esa llenura. Dice, se saciará del producto de sus labios. O sea, ¿qué estamos hablando? La traducción del lenguaje actual nos trae algo tan importante en esas dos promesas que acabamos de leer. En el mismo capítulo 18, en el mismo versículo 20, nos dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Es la verdad, es el mismo versículo, pero en otra traducción que nos está diciendo que cada uno recibe por sus palabras sus promesas o sus premios o sus castigos, y esa es la verdad. Cómo nosotros enfrentamos las circunstancias, hablar en medio de las circunstancias, en medio del problema. No es fácil a veces pronunciar las cosas cuando todo está bien, cuando todo está pasivo, cuando no hay ninguna que nadie nos esté apretando, cuando nadie esté colocando a prueba nuestra vida. Pues todas las cosas aparentemente pueden pasar pacíficamente y todo bien, pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando está la adversidad, cuando está la escasez, cuando está el problema, cuando está la dificultad, cuando escuchamos noticias adversas, cuando se levantan muchas cosas contra nuestra vida? Ahí lo importante es emplear lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando empleamos lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, inmediatamente el poder maravilloso del cielo empieza a trabajar a favor de cada uno de nosotros. Por eso, de acuerdo a la semilla que nosotros hablemos, es una semilla que se siembra, y de acuerdo a esa semilla que se siembra, pues vamos a obtener bien sea un fruto, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, con su premio, o sea, un premio de lo que se habló, o también su castigo. Por eso es importante para nosotros qué estamos hablando en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso el enfrentar momentos difíciles, escuchamos el calentamiento global, la preocupación de las adversidades y todo lo que está pasando alrededor de nosotros en nuestra nación, en muchos lugares del mundo, cuando escuchamos noticias. ¿Cómo vamos a cargar nuestra vida de esas cosas, o cómo vamos a pronunciar, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios y somos instrumentos de Dios, y Dios nos va a usar en este tiempo? Acuérdese que Dios usó a cada hombre, cada mujer en la Biblia en momentos críticos, en momentos difíciles, para mostrar la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria a través tuyo. Dios quiere mostrar las maravillas del Señor a través tuyo. Por eso en ese tiempo es importante que nos levantemos y le creamos a Dios que Él nos va a usar, que el momento que estamos pasando, que lo que estamos escuchando, que lo que estamos atravesando no es eterno, eso es pasajero, está en el cronos, o sea, eso tiene un punto final, pero lo que viene del kairos de Dios, del momento maravilloso de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas que permanecen para siempre, y esas son las palabras que nosotros debemos estar pronunciando. Por eso dice, y cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo.
¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pronunciando en medio de los momentos difíciles, en los momentos de adversidad de nuestra vida? Ahí es cuando Dios empieza a obrar, y por eso podemos encontrar que Dios, cuando llama a un hombre, llama a una mujer, pues ciertamente nosotros quisiéramos que no hubiese problemas, que no hubiese dificultades, pero ahí es cuando se muestra la gloria de Dios. David, cuando fue llamado, había una crisis tremenda en medio de Israel. Cuando él llega, delante hay un ejército humillando, un paladín humillando a la gente, y él tiene que enfrentarse a esa circunstancia adversa. Cuando llama a Abraham, hay momentos en los cuales él dejó cosas y tenía que enfrentarse a ríos, a desiertos, a momentos complicados en la vida para mostrar la gloria de Dios. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros creerle a Dios que Él nos va a usar en este tiempo. El momento que estamos pasando, ese momento es para mostrar las cosas maravillosas de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer, para hablar las maravillas del aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable, hablar porque Él nos llamó con un propósito de bendición en este maravilloso tiempo. Claro que sí, pastor, y es que nosotros debemos recordar que dice la palabra del Señor que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, y que nuestro Dios tiene una boca y que por medio de esa boca lanza palabras poderosas con las cuales hace las cosas, con las cuales crea las cosas, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía, pero se hizo a través de las palabras, pastor. Porque nosotros podemos ver el inicio, por ejemplo, cuando dice el Señor que se hiciera la luz, inmediatamente la luz fue hecha. Y ese poder en la palabra es que nosotros debemos recordar cada día de nuestra vida que la tenemos. ¿Por qué? Porque lo sabemos, la verdad. Nosotros sabemos como hijos de Dios que hay poder en lo que hablamos, que hay poder en lo que decimos, que nuestras palabras tienen poder. Cuando estaba todo bien, hablamos bien, pastor. El problema viene cuando están las dificultades, porque cuando vienen las dificultades, entonces viene la pesadez, viene la ira, viene el enojo, viene la desesperación. Entonces, a veces se lanzan palabras de un momento rápido y no pensamos en esas palabras que estamos dando, que estamos sembrando, porque como lo decía el pastor, la palabra de nosotros, dice la palabra, que las palabras que nosotros decimos son como una semilla que se lanza. Recordemos cuando el Señor nos habla acerca de cuando fue sembrada la semilla, y la semilla ¿qué era? La palabra. Entonces a veces se nos olvida que lanzamos esas palabras y que esas palabras son como semillas, y que las semillas por lo general van a crecer y a dar fruto, pero el problema es que a veces no queremos recoger esos frutos malos, esos frutos feos, llamémoslo así. Entonces, o estamos diciendo, pero ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Pero por qué vino esta situación a mi vida? Porque en un momento de desespero tal vez yo pronuncié o alguien pronunció una palabra que no era la correcta, y como esa palabra no es que usted la suelte y que ay, no pasó nada, no, hay un mundo espiritual que tus ojos no ven, porque es un mundo espiritual, pero que ese mundo espiritual se coge de tus palabras para hacer lo que tú estás diciendo. Y eso es lo que a veces, iglesia, como hijos de Dios, no somos conscientes de que hay ese mundo espiritual, ese mundo que está allí dispuesto, escuchando qué estás hablando, qué estás diciendo a través de tus palabras para hacer lo que tú estás diciendo. Si proclamas bendición, perfecto, porque te llegará la bendición, pero si proclamas palabras de maldición, palabras en contra tuya, pues el enemigo obviamente se va a tomar de esas palabras y va a hacer que esas palabras se den en este ámbito, las pasa de ese ámbito espiritual al ámbito físico, y es por eso que empiezas a percibir esas adversidades, porque tú lo declaraste. Y ese es el trabajo del enemigo, iglesia. El trabajo del enemigo es venir a hacerte la vida imposible. El enemigo no vino para tocarte ni para ser amigo. Dice la palabra que viene para destruirte. Por eso usa esas mismas palabras que tú dices y que van contrario hacia ti, y las toma y las pasa a este ámbito físico y las usa en contra tuya. Y eso es lo que nosotros debemos, por eso, ser conscientes de qué hablamos en el momento de la adversidad, iglesia, en el momento de dificultad, porque como nos estaba diciendo el pastor, nosotros vemos que cuando todos los llamados por el Señor no vinieron solamente a pasarla chévere, no, todos tuvieron que pasar dificultades, y fueron puestos cuando había una dificultad para lograr superar esa dificultad. Así que si viene la dificultad,
es porque Dios tiene un propósito a través de esa dificultad, pastor. Aleluya. Así es, amada iglesia. La semilla que sembramos, la semilla que lanzamos, esa semilla se siembra para bendición o se siembra en muchas personas que hablan equivocadamente para castigo, dice la palabra de Dios. También la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Y es verdad, lo que cuando nosotros hablamos correctamente, pues nos va a traer bendición a nuestra vida, como cuando disfrutamos una buena comida. Esa es la buena palabra que se siembra, la palabra que se cree y que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Encontramos hombres y mujeres en la Biblia que obedecieron a la palabra de Dios y como cuando nos aclara la pastora, cuando Dios los llama, no estaban pasando momentos gloriosos, momentos de grandes victorias, no, habían adversidades grandes, problemas grandes. Y Dios los llama para que ellos con sus palabras, con el fruto de su boca, con el fruto de lo que estaban hablando, de sus palabras, pudieran cambiar primero ellos y también cambiar el pensamiento de una nación, el pensamiento de un pueblo. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la vida de Elías. Elías, ese gran profeta, fue un profeta que fue llamado en un momento crítico, donde Acab y su esposa Jezabel estaban desviando todo el corazón de toda la gente, de toda una nación, hacia los paganos, hacia el paganismo. Y se estaban desviando de Dios y se habían desviado de Dios. Por eso Dios llama a ese profeta Elías y le dice que proclame que hasta que él vuelva a hablar va a llover. Y él proclama esa palabra. Y esa adversidad viene por toda una nación, por todas las regiones, que se empieza a agotar el agua, se empieza a escasear. Pero Dios le da una palabra. Pero cuando se hablan palabras, también tiene que haberse obediencia en las palabras. Por eso Elías, cuando Dios le habla esas palabras, dice: vete al arroyo de Kerit. Cuando él se va al arroyo de Kerit, dice: allí será sustentado. Y ciertamente en el arroyo pues había agua, que era lo que estaba escaseando en todos los lugares. Y empiezan en las mañanas y en las tardes a venir los cuervos a traerle pan y carne. Y tenía el agua y pan y carne, le traían el alimento que escaseaba en ese tiempo. En ese tiempo no había el alimento, pero los cuervos de algún lugar Dios los mandaba, quizás de la única lugar donde había en la mesa del rey. Allí pasaba el cuervo, quizás, y llevaba la carne y se la traía y se la daba a Elías. De la misma manera, traía el pan, y el pan también lo traía, y Elías comía en la mañana y comía en la tarde. Pero ese tiempo, él creyéndole a Dios, cuando pasan los días, el verano se intensifica, las sequías se intensifican y empieza a secarse el arroyo. Cuando se seca el arroyo, Dios se le habla: vete a Kerit, vete a Sarepta. Y cuando él se va a Sarepta, dice que cuando llega ve una viuda. Y la viuda estaba recogiendo leña. Y cuando él le dice a la viuda en la casa que ella va con un poquito de harina, dice él: tráeme un pan hecho en ceniza, tráemelo. Y él le dice: no, la verdad, vive Jehová tu Dios. Ni siquiera pronunció que era el Dios de ella, sino tu Dios, le dice a Elías. Dice que ella fue a traer su leña, tenía un puñado de harina y en la vasija un poquito de aceite, y que iba a ser alimento para ella y para su hijo y luego morirse. Era la palabra de adversidad que estaba pronunciando esa persona, y que donde no llegue el profeta, eso sucede en la vida de ellos. Pero el profeta vino para cambiar la vida de esa persona y su hijo, para que pudieran vivir. El profeta dice: hace tal cual como vas a hacer, pero haz primero para mí una torta de pan, haz una torta para mí, hazla en ceniza y tráemela primero a mí, luego para ti y luego para ti. Porque así ha dicho Jehová: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija menguará. Por eso ella va y obedece. Y empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los años.
Y cada tiempo que pasaba, la harina no se escaseaba, el aceite no menguaba. Por eso, en medio de las adversidades, en medio del tiempo difícil de nuestra vida, debemos creerle a Dios, creerle que Él va a hacer cosas maravillosas. Yo no sé qué problema estás pasando, pero qué semilla estamos sembrando, que es lo que nos preocupa a cada uno de nosotros. ¿Qué semilla sembramos en medio de la dificultad? Esta mujer estaba sembrando una semilla equivocada en su vida. Estaba diciendo, recogí la leña, voy a hacer el último alimento porque no tengo nada más y voy a morir ya con mi hijo, a echarnos a dormir, a morir. Y lo que nos habla la palabra, que es tan importante que un hombre de Dios, una mujer de Dios, habla palabras de fe en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de la sequía, en medio de la escasez que había en ese tiempo. El profeta llega con una palabra poderosa: dame primero a mí, tome después luego tú, y también darle a tu hijo. Y ciertamente ella empezó a hacer, pasaron mucho tiempo, pasaron bastante tiempo, y la harina no menguó, el aceite no escaseó, porque Dios dio esa palabra. Y esta mujer, que traía una palabra de maldición, traía una palabra de adversidad sobre su vida, confió en la palabra del profeta, que traía una palabra de bendición. El profeta anduvo en una bendición gloriosa, que fue creerle a Dios. Cuando le creyó a Dios fue a Kerit. Cuando le creyó a Dios fue a Sarepta. Y en medio de la crisis, porque todos los lugares dice que los animales morían de sed, de hambre, ya no encontraban arroyo, buscaban por todos los lugares a ver dónde encontraban agua. Y en lo que el profeta lo primero que le pide: dame agua, un vaso de agua. La mujer tenía un vasito de agua, se lo iba a traer. Pero cuando le pide el alimento, dice: no es lo último que tengo para mí, para mi hijo. Pero ella tenía en su pensamiento esto, pero Dios, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, tiene una salida, tiene una palabra para salir de esas adversidades. Por eso, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Es decir, de acuerdo a lo que se siembre de semilla, el sembrador salió a sembrar, y lo que sembró, dice que cosecha. Y él sembró palabra de bendición, este profeta, sobre la adversidad. A eso somos llamados cada uno de nosotros en este tiempo. En este tiempo que escuchamos noticias adversas, violencia que se levantan en diferentes lugares, personas que están en eminencia, que no ejercen la autoridad correctamente y entran en adversidades, en complejos, y que los diferentes lugares se van en deterioro. Pero nosotros, la iglesia, estamos para decir: aquí está Cristo, aquí está nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sustento, aquí está nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro baluarte, aquí está nuestro Señor Jesucristo, que nos levanta, que nos bendice. Ahí, cuando escuchamos la crisis, cuando escuchamos el problema, es lo que se estaba escuchando de esta mujer en Sarepta. Esa era una mujer que estaba desesperada y que ya estaba con esa angustia de que no tenía la provisión, de que no tenía nada, y la expectativa era que había una crisis mundial porque no había agua, y eso terminó con los alimentos. Es tremendo, porque hoy mucha gente se queja porque hay alimento, pero no tienen con qué comprar. Pero allí era peor, porque tenían quizás con qué comprar, pero no tenían que comprar. Era aún más grave. Por eso es tan importante saber que hay un Dios todopoderoso que tiene cuidado de cada momento de nuestra vida, pero tenemos que acercarnos a Él. Por eso David hizo, cuando en los momentos difíciles, buscar la presencia del Señor, encontraba solución. Aquí nos encontramos que Elías llevó la palabra de bendición en el momento más difícil, en el momento más crítico para su propia vida. En Kerit fue sustentado por los cuervos, unos animales que normalmente se comen la carne, se la llevaban a él. Por eso Dios hace milagros, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, y Dios puede hacer cualquier cosa en medio de este momento difícil, en medio de lo que está pasando. Pero Dios nos tiene a cada uno de nosotros en este momento para, como Elías, para llevar una palabra de bendición cuando escuchamos a muchas personas hablando equivocadamente, hablando que las cosas están mal, que no les alcanzan las cosas, que los tiempos, que las adversidades. Escuchamos siempre que nos acercamos en cualquier lugar, siempre las personas criticando y hablando realmente de las cosas que ellos están viviendo, que están en la adversidad. Pero nosotros debemos inclinar su corazón hacia Dios, para que le crean a Dios, para que Dios pueda traer la paz en sus corazones y empiecen a tener un fruto de su boca que vaya a llenar correctamente su vientre. Por eso es tan importante cuando nos dice la palabra: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida.
O sea, una palabra que sale correctamente satisface a la persona como una buena comida. Es decir, hay un alimento en nuestra mente tan importante cuando se habla correctamente. Cuando se habla correctamente, aun cuando todas las cosas que nosotros vemos y estamos hablando, la palabra de fe, la palabra de bendición, nuestra mente toma lo que nosotros hablemos, no lo que nosotros vemos. Por eso nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por nuestra fe. Por eso vivimos por fe y no por vista. Y cuando nosotros vivimos por fe, entonces creemos en las palabras que Dios nos ha regalado, creemos que Dios en medio de todo lo que esté pasando, en medio de los tiempos difíciles, por eso vendrán pruebas, vendrán muchas cosas, pero ahí Dios nos sustenta, Dios nos levanta, Dios nos bendice. Y usted puede encontrar que en ningún momento Dios abandonó a Abraham. En medio de todo lo que él emprendió, en medio de todo lo que él abandonó, Dios no abandonó a Abraham. Cuando Dios no abandona a Abraham, no abandonó a Jacob del medio. Cuando sale huyendo no llevaba vestido, no llevaba comida, no llevaba pan, nada. Y Dios lo sustenta. 20 años después lo convierte en el hombre más poderoso y más rico porque le creyó a Dios. Por eso, en este momento difícil que estás pasando, Dios trae esta palabra en esta maravillosa noche para decirte, Dios te va a levantar en este tiempo. Dios te va a dar la bendición. Me ha traído Dios en esta noche para decirle que este tiempo va a cambiar, que las circunstancias van a cambiar porque hay un Dios que desde el reino de los cielos trae bendición para tu vida. Que le creamos a Dios, que así como Elías fue instrumento para venir a hablarle a la viuda, hoy también Dios nos usa con la pastora como instrumentos para traer una palabra de bendición. En este tiempo de adversidad, en este tiempo complicado, que Dios te va a levantar, que Dios te va a usar. Así como usó a Elías en medio de la escasez, así como usó a Abraham en la primera gran hambre que hubo en la tierra, así como usó a Isaac en la segunda gran hambre que hubo en la tierra, Dios te va a usar a ti. En las crisis, en los problemas es cuando se conoce un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer, un hombre que se levanta creyéndole a Dios que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios cambia las atmósferas, que Dios cambia todos los lugares para traer bendición. Allí como Abraham cambió las circunstancias, salió, corrió, fue por el desierto, corriendo peligros, corriendo muchas adversidades, pero él le creyó a Dios y Dios lo protegió, Dios lo bendijo. Donde él iba era prosperado. Así mismo pasó con Isaac, en medio de tantas dificultades, donde él estaba, Dios lo prosperaba. Y ahí encontramos a este hombre Elías, que en momentos más difíciles de una nación, en momentos donde una nación había un rey perverso llamado Acab, una mujer de este hombre llamada Jezabel, que era perversa, que todo lo inclinaba hacia el paganismo, pero a esta nación toda iba hacia ese lugar. Pero Dios llama a un hombre para que los haga reflexionar en medio de una crisis, en medio de un problema, para que la gente pueda tomar la alternativa de empezar a buscar a la verdad en sus vidas. Por eso, cuando termina ese tiempo, Dios le dice, vaya y se presenta a Acab. Cuando él se va a presentar a Acab, Acab lo ve. Cuando se encuentra con él, él llama, él le declara que es importante en ese tiempo que traiga a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Son en total 850 falsos profetas de Dios, profetas de Baal, profetas de Acera. Y esos profetas estaban por toda la nación, eran principales, no era cualquier persona, era nombrado por el rey, era nombrada por la reina, o sea, eran personas que tenían dominio. Se puede ver cómo muchas personas se enseñorean hoy en día por un cargo, se enseñorean por algún lugar, pero para ellos no es eterno, eso es pasajero. Y lo que Dios llama, Dios sí lo hace eterno. Y cuando Dios llama cosas eternas, por eso necesitamos sembrar cosas correctas, sembrar con palabras correctas en nuestra vida. Y eso que sembramos es una semilla correcta que estamos sembrando, y Dios va a traer la grande bendición. Por eso cuando se enfrenta a ellos, empieza a hablar, que llama al pueblo, y está un pueblo que estaba convencido por una reina, por un rey y por profetas de Baal y profetas de Acera, convenciéndoles hacia el paganismo, llevándolos en el camino equivocado. Y cuando todos están en ese lugar, cuando todos están en ese momento, Él trae una palabra de Dios para ellos, para hacer volver no solo la vida del rey que vio el milagro, no solo la vida de aquellos falsos profetas que estaban en ese lugar de Dios, esos profetas de Acera y los profetas de Baal. Ellos estaban ahí y era para mirar la gloria de Dios. Y aquel pueblo, ¿por qué claudicaréis en dos pensamientos?, declara él. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal,
id en pos de él. Él declara esas dos cosas, las dos alternativas. Aquí están siguiendo ustedes todos a causa del rey, a causa de todos estos profetas que habían dado todo ese tiempo de alabanza, de su adoración, de sus rituales, para traer la presencia del dios de Baal o el dios de Acera, y nada pasó. Cuando le toca el turno a él, lo primero que hace es arreglar el altar. Por eso lo primero que nosotros debemos hacer en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, es arreglar nuestro altar, es arreglar las cosas con Dios. Por eso todo eso estaba destruido, todas esas cosas estaban en la adversidad, pero Él empieza a preparar el corazón de cada uno de aquellos de esta nación de Israel a que se vuelvan a Dios, iniciando, preparando, arreglando el altar de Dios. Debemos empezar a arreglar el altar de Dios en nuestras vidas. Amada pastora e iglesia, ese altar es el que Dios quiere que en este tiempo, en este momento difícil, nosotros lo volvamos a ordenar, volvamos a arreglar ese altar. Esos momentos de oración, esos momentos de ayuno, esos momentos de clamor hacia Dios Todopoderoso, es lo que tenemos que empezar a arreglar en nuestra vida. Ay, pastor, pero es que el trabajo no me deja orar. Pastor, pero es que tengo tantas cosas, la situación económica está tan difícil en el mundo y ahora me toca trabajar más para poder traer sustento a la casa. Creámosle a Dios. Cuando usted busca primeramente a Dios, todas las otras cosas vienen por añadidura, iglesia. Es una promesa de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas vendrán por añadidura. ¿Qué estaban viniendo por añadidura? El afán, la ansiedad por vestir, por comer. Y Dios dice, mire los pajaritos cómo están. Ellos son sustentados por la mano poderosa de Dios. Mire los árboles cómo florecen, cómo están. Ellos no están temiendo de las crisis ni nada de esas cosas. Están dando su fruto, están dando su flor, están dando su hermosura para que nosotros podamos ser sustentados o tener las bendiciones que Dios ha declarado. Por eso Dios hace todas las cosas correctas. Y lo que Dios hace correcto, simplemente está esperando un hombre como Elías que se vuelva a creerle a él, que camine en pos de lo que él está diciendo, que declare a las palabras. Cuando escuchamos, él estaba escuchando como hoy escuchamos muchas personas que andan con problemas en la familia, con problemas económicos, con problemas sociales, problemas de seguridad, y esas personas andan angustiados y están declarando que tienen miedo, están declarando que están preocupados por esas cosas, y eso los está atormentando. Pero había una palabra en esta noche, que seamos como este Elías, que anunciemos que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que los va a levantar y un Dios que los va a bendecir. Claro que sí, es que yo pienso, pastor, que el Señor nos está llamando a nosotros como su pueblo a creerle a Él, amén, a la fe, a volver a levantar nuestra vida en su presencia, a volver a creerle a Él, a creerle a sus promesas, a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha anunciado. Nosotros debemos creer, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él quiere que nosotros le agrademos, y dice que los que nos acercamos a Él creamos que Él es, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscamos. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros nos volvamos a creerle a lo que Él nos ha dicho, que Él nos puede proteger. Sí, estamos pasando por crisis, el mundo está de una manera tremenda, pastor, es verdad, pero tú y yo tenemos una promesa del Señor que dice que seremos librados de la prueba que viene en esta tierra. Pero si nosotros le creemos al Señor, y no solo para nosotros, sino para los que están alrededor, así como lo hizo Elías, para que aprendan a conocer que hay un Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero que hace las cosas posibles. Porque quiero recordarles que el Señor, la palabra de Dios dice que Dios, nuestro Dios, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así como lo hizo en el pasado, el Señor vuelve a hacerlo nuevamente con nosotros. Sí, dicen que se va a acabar esto, dicen que no habrá que comer, dice que la tierra está pasando por cosas tremendas y el susto, y la gente está asustada y corriendo, ¿y qué vamos a hacer? Tú y yo no podemos estar en la misma actitud. Tú y yo debemos creerle al Señor. ¿Sabe cómo, iglesia? Como cuando el pueblo de Israel, y yo le he dicho al Señor en este tiempo en oración, Padre, así como el pueblo de Israel
estaba allí en Egipto y cayeron todas las plagas que tú enviaste sobre Egipto, y allí estando el pueblo de Israel tan cerca, no llegaron las plagas allá. Amén. ¿Por qué? Porque había una protección muy especial del Señor, porque había la protección divina. Recuerda que ellos habían hecho ese pacto con el Cordero, la sangre del Cordero. Nosotros hicimos pacto, iglesia, con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, así que vamos a estar protegidos, solo que no tenemos que temer, porque el temor es el que invade los corazones. Y usted se da cuenta, iglesia, que en este momento la gente tiene miedo, está invadida es por el miedo a lo que viene, por el miedo a lo que será. Nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Dios Todopoderoso, en nuestro Rey, en nuestro Dios, que nos ha dicho que Él va a cuidar de nosotros, que Él va a proporcionarnos todas las cosas que nosotros necesitamos, que Él va a darnos nuestra provisión, que Él va a cuidar nuestra salud, que Él va a ayudarnos en todas las cosas, y vamos a confiar y vamos a declarar esa palabra de que el Señor está con nosotros, de que la vida va a estar en bendición para los nuestros, para nosotros y para los que están alrededor. Y vamos a enseñarle a un mundo que no ha conocido a Dios, vamos a enseñarle que nosotros tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que para Él todas las cosas son posibles, un Dios que dice las cosas y las cosas suceden. Y las adversidades que pasamos por esta tierra es precisamente para eso, para que la gente aprenda a conocer a Dios, para que la gente corra, así como cantábamos, y correré así, para que la gente corra a buscar de Dios en este tiempo, para que la gente vuelva a creer en el Dios del cielo, y para que la gente, como dice la palabra, toda rodilla se doble, de los que están aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el motivo por el cual suceden tantas cosas, para que esta humanidad se vuelva a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Amada iglesia, es momento importante en nuestra vida que reconozcamos que tenemos un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros y que nos levanta para ser instrumentos de bendición en este momento difícil que estamos pasando por diferentes circunstancias en diferentes lugares, y muchas personas declaran palabras de adversidad sobre sus vidas y ellos están llevando más maldición, más adversidad. Pero somos los instrumentos de Dios para decir las cosas, Dios las puede cambiar. Volvámonos a Dios. Por eso fue tan importante como Elías volvió a ordenar el altar que estaba desordenado. Volvió a traer las 12 piedras que habían declarado Dios que cuando entraron a la conquista, y se les olvidó todas aquellas cosas, que colocaran las 12 piedras. Colocaron las 12 piedras, colocaron el trigo que era escaso, agua que era escasa, mandó a regar, despedazó el novillo sobre el altar. Y cuando declara la palabra, él declara a Jehová, Dios de Abraham, por eso se vuelve a la palabra. Volvamos a la palabra, iglesia. Dios de Isaac, Dios de Jacob, hoy sea manifiesto que tú eres Dios de Israel. Inmediatamente desciende el fuego y consume, y es notorio que la presencia del Señor estaba en ese lugar. Vuelve el corazón de toda una nación hacia Dios nuevamente. A eso somos llamados en este tiempo. Y quiero decir, amada iglesia, en medio de los momentos difíciles, creámosle a Dios. Elías le creyó a Dios en Kerit. Elías le creyó a Dios yendo a Sarepta. Elías le creyó a Dios yendo a anunciar delante del rey Acab el altar, y anunció que iba a llover, y empezó a llover en ese tiempo. Por eso somos instrumentos de Dios para bendición. Nuestras palabras deben ser de bendición. Y algo importante es no solo creer, es creer y hablar y hacer las cosas que Dios nos habla. Por eso es importante, si Elías hubiese creído y no hubiese ido a Kerit, nada había pasado. Pero él creyó y caminó hacia Kerit. Elías creyó y fue hacia Sarepta. Elías creyó y fue a hablar con Acab, a enfrentar a los falsos profetas, aquellos profetas de Baal, aquellos profetas de Acera. Él fue a enfrentarlos y la gloria de Dios se manifestó. Por eso, si él no hubiese ido, pudo creer, pero no oyó. Por eso mucha gente de pronto creía, pero no actuaba. Es importante en los momentos difíciles creer y actuar, hablar a las personas que hay un Dios lleno de amor, que hay un Dios que nos va a sacar del problema, de la dificultad, de la enfermedad, de toda la crisis que escuchamos que están pasando, o los momentos difíciles que estamos pasando de alguna forma en nuestra vida.
Dios nos va a levantar. Para eso vino la palabra esta noche. Vamos a orar, declarándoles que la manifestación maravillosa del Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, hoy manifestará su amor y su compasión a favor de nuestras vidas. Padre, gracias por su inmensa misericordia. Gracias por esta palabra poderosa que nos trae a cada uno de nosotros, donde nos levanta en esta maravillosa noche, a declarar que empezamos un tiempo glorioso, que a pesar de todas las adversidades nos volvemos hoy a ti, Dios, declarando que tú eres Dios, declarando que sea manifiesto tu poder glorioso en el medio de nuestras vidas, porque hoy armamos nuevamente todo nuestro corazón, nuestra vida, ese altar para adorar a Jesús como nuestro Salvador personal. Padre, bendiga a aquella persona, sana a aquella persona, libra a aquella persona de aquellas adversidades, trayendo una palabra de bendición en la cual tú has traído, Señor Jesús, para declarar que toda palabra que ha traído maldición sobre su vida se anula en esta noche. Toda palabra que han aceptado de dolor, de adversidad sobre su vida es anulada, y declaramos cielos abiertos, porque la palabra nos ha dicho en esta noche, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo, y nosotros por las palabras, que en la palabra de Dios recibimos premio, recibimos bendiciones. Por eso te damos gracias, Dios, por esta maravillosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder también participar en esta noche ahí desde su casa. Tome su ofrenda en esa cajita o allí lo aparta en su billetera para cuando venga aquí el próximo domingo a traerlo al alfolí, y aquí habrá una oración especial también para recibirlo en este lugar. Pero hoy vamos a orar para que en esto que estemos colocando en esta cajita de fe, Dios traiga esa protección, ese libramiento, para que las cosas sigan marchando de mejor en mejor, de más a más. Por eso es un Dios lleno de misericordia. Padre y maravilloso Dios, somos obedientes a tu llamado, a tu promesa. Por eso tú amas al dador alegre, y declaramos, Señor Jesús, que hoy pactamos contigo y declaramos la promesa que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Recibimos esa promesa en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo para disfrutar una maravillosa bendición con la presencia gloriosa del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, rebosando en este lugar a las 9 de la mañana los domingos, ahí en ese servicio presencial donde nos gozaremos con nuestro Señor. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia.